Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Una apuesta inolvidable. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 3. Sombras que se avecinan. Tras varios días de intenso estudio junto a su grupo de clones, el genin de pelo puntiagudo sintió que por fin era capaz de escribir una obra literaria medianamente coherente. Su comprensión de la ortografía, la gramática, los recursos literarios y la construcción de la trama era superior a lo que jamás había creído posible. Si bien aún le quedaba mucho camino por recorrer para dominar el arte de la escritura, confiaba en que seguiría mejorando una vez que comenzara a plasmar sus ideas en papel. Como en el caso de un ninja, uno puede desarrollar todas las habilidades que desee, pero sin la experiencia práctica adecuada, esas habilidades carecen de sentido. Todo le había resultado sorprendentemente fácil de comprender. No estaba seguro de si esto se debía simplemente al uso de clones para acelerar el proceso, o si realmente poseía una afinidad natural por la escritura de la que no era consciente hasta ahora. Se sentó con las piernas cruzadas en medio de la habitación, con las manos sobre el regazo. El enérgico rubio dejó escapar un suspiro de frustración mientras miraba fijamente al suelo. Se movió un poco, se reclinó y apoyó los brazos en el suelo detrás de él, incorporándose para no caer hacia atrás. Si bien todo este nuevo conocimiento era fantástico, había una salvedad. De poco sirve saber escribir si no tengo ni idea de sobre qué escribir, pensó, algo desanimado. Su habilidad para escribir había mejorado enormemente, sí, pero saber cómo hacer algo no significa tener la capacidad de aplicarlo. Las habilidades técnicas son mucho más fáciles de adquirir que la creatividad innata. Ambas son herramientas necesarias que un autor debe poseer para crear una historia interesante. Todavía no sé de qué va a tratar mi historia. Naruto empezó a pensar en posibles ideas para su historia casi inmediatamente después de terminar su sesión de estudio con sus clones. Al principio, le pareció una idea brillante tenerlos cerca para que le ayudaran a elegir el tema de su novela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era una pésima idea. Naruto tenía esperanzas al principio, hasta que uno de sus clones dijo que la historia tenía que ser sobre ramen, y solo sobre ramen. Prácticamente insistió en ello. Para colmo, todos sus clones estuvieron de acuerdo con la estúpida idea. Antes de darse cuenta, estaba discutiendo a gritos con sus clones sobre cómo el ramen no podía ser un tema para ninguna historia respetable. No estaban escribiendo un libro de cocina. La discusión se acaloró un poco y tuvieron que dispersar a uno de sus clones a la fuerza con un golpe en la cabeza. Después de que esa idea fracasara, le tocó a Naruto, en solitario, dar con la base de su historia. Hasta el momento, después de varios días intentando pensar en algo, los resultados no eran nada alentadores. No tenía nada. ¿Qué lee la gente?, gritó exasperado. Su voz resonó en las paredes de la habitación vacía del hotel. El rubio lamentó de repente no haber leído jamás un libro en su vida. Tengo que pensar, se repitió mientras se frotaba las sienes, esperando que le viniera alguna idea de repente. Miró de reojo el libro que Jiraiya le había dejado, que seguía sobre la mesa. Se estremeció. No es ese tipo de inspiración, pensó con sarcasmo. Como si estuviera previsto, Jiraiya entró por la puerta principal. Naruto giró la cabeza para ver quién había causado la interrupción. Al ver que era su maestro, resopló. ¿Qué haces ya de vuelta? ¿Por fin te cansaste de mirar mujeres para ganarte la vida?, preguntó con sorna. Jiraiya miró fijamente a los ojos del rubio, sus redondos orbes brillando con una fiereza casi inigualable que su alumno solo había visto en él en contadas ocasiones. ¿Cómo pudiste decir eso?, preguntó con voz inexpresiva. Su tono era tan serio que Naruto tuvo que contener la risa. Pero para el sabio de cabello blanco, aquello no era motivo de risa. El cuerpo femenino es de una belleza sublime. Mis ojos jamás se cansarán de contemplar sus delicadas figuras mecerse y rebotar en las aguas termales. Su voz se apagó, y un leve rubor le subió a las mejillas. A Naruto le tembló un ojo. Uno pensaría que, después de pasar tanto tiempo con su maestro, estaría acostumbrado a las barbaridades que salían de la boca del Sannin. Sin embargo, estaría muy equivocado.
El genin se sorprende continuamente de lo excesivamente pervertido y desinhibido que puede llegar a ser su maestro. Se permitió una leve sonrisa ante las payasadas del sabio. Aunque nunca es aburrido estar con él, pensó entre risas. ¿Por qué has vuelto ya? Repitió el rubio su primera pregunta, ignorando por completo la exagerada reacción del sabio. Bueno, verás, comenzó, pero se interrumpió. Se rascó la nuca y soltó una risita. Solo quería ver cómo iba mi pequeño protegido. ¿Has avanzado algo? Su mano permaneció tras su cabeza mientras esperaba una respuesta. Su repentino interés por el bienestar de su alumno no le pareció muy convincente al rubio. Te volvieron a pillar un montón de mujeres, ¿verdad? Preguntó su alumno sin una pizca de humor en la voz. Jejeje, dijo Jiraiya, girándose y revelando que en realidad no se estaba rascando la nuca. Intentaba disimular un chichón bastante grande que le había salido cuando una mujer, mucho más fuerte de lo que aparentaba, le dio una patada en la nuca. ¿Cómo lo supiste? Preguntó débilmente. Cuando dijiste que viniste aquí por mi bien, Jiraiya sudó frío. Su alumno tenía tan poca fe en él. Normalmente te quedas fuera mucho más tarde, así que supuse que debías tener una razón para volver. Lo que me llevó a la conclusión de que enfadaste a un montón de mujeres y tuviste que esconderte mientras se calmaban las cosas afuera. Vaya, qué detective, replicó el hombre mayor con sarcasmo. Jiraiya se sentó en el suelo a unos 2,5 metros del chico y lo observó con curiosidad. ¿Pero en serio, cómo van las cosas? Preguntó con sinceridad. A veces, Jiraiya parecía más interesado en las mujeres, sí, pero no era el caso. Le tenía mucho cariño al chico, solo que le costaba demostrarlo. Naruto abrió la boca para decirle a su maestro que todo iba de maravilla y que terminaría su libro enseguida. Pero algo lo detuvo. Normalmente, su arrolladora confianza brotaba de su boca, disipando las preocupaciones de quienes lo rodeaban. Esta vez era diferente. Estaba fuera de su zona de confort y lo sabía. Quizás pedirle consejo a Jiraiya, del que había hablado antes, no sería tan mala idea. A menos, claro, que volviera a sacar ese libro pervertido. En realidad, ¿puedo hacerte una pregunta, sabio pervertido? Preguntó con mucha menos insolencia que durante su intercambio anterior. Jiraiya notó el cambio de tono y le dirigió a su pupilo una mirada inquisitiva. ¿Qué pasa, mocoso? Preguntó también con un tono mucho más serio que antes. El repentino giro en la conversación intrigó al Sannin. ¿Por qué necesitas espiar a las mujeres para escribir tus libros? Cuando el genin rubio se refiere a los libros de su sensei, normalmente lo hace con tono insultante o burlón. Sin embargo, esta vez era diferente. Sentía verdadera curiosidad. Al fin y al cabo, el sabio se autoproclamaba súper pervertido. El hombre no tenía ni una pizca de vergüenza. No necesitaba inventar excusas si quería espiar a las mujeres. ¿Para qué llamarlo investigación si su única intención era ser un pervertido? Jiraiya miró fijamente al chico mientras esbozaba una sonrisa orgullosa. Pues para asegurar que mis novelas se conviertan en las obras maestras que son, por supuesto. El orgullo que siempre irradiaba al referirse a sus obras era tan intenso como siempre. Sí, comenzó el rubio, sin desaprovechar la oportunidad de insultar a su maestro una vez más. ¿Pero por qué necesitas espiar tanto para escribir tu libro? Creía que eras un genio literario. ¿No deberías poder escribirlo sin investigar? Le dijo a su maestro en tono de broma. Bueno, tal vez no pudo resistir la tentación de burlarse del hombre mayor. Dios, le encantaba hacerlo. Jiraiya continuó, sin siquiera percatarse de que su discípulo genin volvía a burlarse de él. Sí, pero debes saber que casi todos los autores de éxito incorporan sus propias experiencias vitales en sus mejores obras. No solo les ayuda a contar una historia cautivadora, sino que también le confiere un gran realismo. A pesar del tono pervertido de las palabras de Jiraiya, teniendo en cuenta el tipo de libros que escribe, eran muy sabias. Los ojos de Naruto se iluminaron. Claro, ¿cómo pudo ser tan tonto? Lo tuvo delante de sus narices todo el tiempo. Su mente daba vueltas sin parar. Pensó en su vida, en su infancia, en cómo lo habían tratado, en todo el dolor que le habían causado. Y a pesar de todas esas dificultades, aún quería convertirse en Hokage y proteger a sus seres queridos. Eran elementos perfectos que podía incorporar a una historia coherente. Un héroe. Su historia trataría sobre un gran y poderoso héroe que protege a quienes lo rodean con un poder difícil de controlar.
Un poder potencialmente peligroso que provoca que incluso aquellos a quienes salva desconfíen de él y lo traten más como una molestia que como el héroe que realmente es. Un héroe que continúa protegiendo incluso a quienes lo rechazan. Jiraiya, completamente ajeno a la explosión de inspiración que había provocado en la cabeza del chico, se levantó de golpe. Bueno, debería volver al trabajo, dijo con un dejo de entusiasmo en la voz. Toda esta charla sobre espiar me ha dado ganas de investigar un poco más. En ese momento, incluso Jiraiya usaba las palabras espiar e investigar indistintamente. Naruto se apartó de sus pensamientos al oír la voz de su maestro. En circunstancias normales, habría regañado a su pervertido sensei por volver a espiar mujeres tan pronto después de la paliza. Sin embargo, esta vez quería que Jiraiya se marchara para poder plasmar sus ideas por escrito antes de que se le escaparan de la cabeza. Gracias por el consejo. No te mates, dijo bruscamente, haciendo un gesto con la mano. Todavía no puedo morir, respondió con un gesto de aprobación mientras abría la puerta. Aún no he visto suficientes mujeres de la aldea de las nubes. Dicen que son preciosas, concluyó cerrando la puerta tras de sí. Naruto negó con la cabeza ante las payasadas del hombre mayor. Puede que sea un payaso el 90% del tiempo, pero me ha ayudado mucho, pensó. El chico por fin sentía que podría progresar de verdad. Una ola de alivio lo inundó. Hora de ponerse a trabajar. Jutsu de clon de sombra. De repente, en la pequeña habitación del hotel había 7 Narutos idénticos. Todos tenían la misma expresión de determinación en el rostro. Bueno, todos menos uno, ¿no les parece un poco tonto que estemos escribiendo básicamente una historia sobre nosotros mismos? ¿Hasta qué punto podemos ser egocéntricos? De verdad creo que la historia sobre el ramen sería mejor. Se oyó un golpe sordo, seguido de un puff. ¿Alguien más tiene algo que decir? El genin rubio original miró a sus clones. Había un brillo peligroso en sus ojos. Los 5 clones restantes negaron enérgicamente con la cabeza. Bien. Manos a la obra. Bueno. Resultó que, esta vez, usar clones sería muy beneficioso. Aunque él y los clones eran la misma persona, le resultaban útiles cuando necesitaba intercambiar ideas. Sus clones no se andaban con rodeos a la hora de criticar cuando pensaban que una idea no era buena. Era muy extraño que uno mismo se llamara idiota una y otra vez. El rubio empezó a preguntarse si realmente era tan imbécil con sus amigos. Cuando estás en sintonía con tus compañeros de trabajo, todo fluye como un reloj. El niño se dio cuenta de esto al ver todo lo que el grupo había logrado en tan solo unas horas. Algunos de sus clones incluso le ayudaron a esbozar la historia, desarrollar el escenario y nombrar al protagonista. Su protagonista se llamaría Menma. ¿La razón de Naruto? Te preguntarás. Ramen. La ironía de aquello se le escapó. El genin finalmente dejó de escribir y bajó la pluma cuando la luz entró por la ventana de su habitación de hotel, cegándolo momentáneamente. Se sorprendió. El hecho de que hubiera luz significaba que se había quedado despierto toda la noche. Tal vez estuvimos trabajando más tiempo del que pensaba, pensó mientras se frotaba los ojos. Cuando recuperó la vista, miró a su alrededor. Había otros 4 Narutos esparcidos por el suelo, durmiendo plácidamente. ¿Qué pasó con el quinto? Te preguntarás. A mitad de la sesión de escritura, el clon mencionado se enfadó con el Naruto original. Afirmaba tener una buena idea sobre cómo debía ir la historia. Sin embargo, su idea fue rechazada. Naruto, siendo el niño caprichoso que a veces puede ser, claramente tenía clones que actuaban igual. El clon resentido decidió leer por su cuenta parte del libro que Jiraiya había dejado. Cuando lo descubrieron, un furioso Naruto lo expulsó rápidamente. Sin embargo, eso no impidió que los recuerdos del libro se transfirieran al original. Naruto se estremeció mientras intentaba apartar de su mente las imágenes que el libro le había provocado. Empiezo a pensar que estos clones dan más problemas que beneficios, pensó, algo molesto. El discípulo del sabio sapo bostezó, pues el cansancio comenzaba a hacer mella en él. Recogió lo que había escrito hasta el momento y le echó un vistazo. 3 capítulos bastante extensos de un borrador eran lo que habían completado en tan solo un día. Teniendo en cuenta que Naruto aspiraba a una historia de entre 10 y 12 capítulos, este era un comienzo mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Las palabras no alcanzaban para describir el orgullo que sentía en ese momento. Era, sin duda, el mejor trabajo que había hecho por sí mismo. Cuando asistía a la academia, jamás pensó que sería capaz de alcanzar esa calidad de escritura.
Es más, en aquel entonces no tenía ningún interés en aprender a escribir. Lo único que le importaba era convertirse en Hokage. Tanto puede cambiar en tan solo unos meses, pensó con nostalgia. Por una vez, podía recordar algo de su pasado sin sentirse abatido ni triste. No pensaba en Sasuke, ni en cómo lo habían tratado durante los primeros 12 años de su vida. Era agradable. Desintegró a sus clones y ocultó su obra terminada de las miradas indiscretas de su mentor. No puedo permitir que ese entrometido pervertido se entere de todo lo que he hecho. Quiero ver su cara cuando esté todo terminado. Tras asegurarse de que todo estaba bien escondido, miró el reloj y dejó escapar un gemido. Marcaba las 8:30 de la mañana, lo que significaba que apenas podría dormir antes de que Jiraiya regresara y lo obligara a despertarse. A pesar de su apretada agenda espiando chicas todo el día, el sabio aún encontraba tiempo para asegurarse de que Naruto nunca se quedara dormido. Si su alumno no estaba despierto a las 9 a.m., Jiraiya buscaba el agua más fría del río y se la arrojaba encima al desprevenido rubio. El sabio decía que era una excelente manera de acostumbrar a su estudiante a la vida de un shinobi de pleno derecho. Los shinobi debían estar alerta y listos para despertar en cualquier momento y responder a posibles enemigos. Aunque parecía una explicación razonable, Naruto no se la creyó. Sabía que a su maestro simplemente le gustaba fastidiarlo. De lo contrario, no se molestaría en conseguir agua casi helada. Con agua a temperatura ambiente, o incluso con ruidos fuertes, bastaría. Naruto volvió a mirar el reloj. Teniendo en cuenta sus 10 minutos de monólogo interior, solo le quedaban unos 20 minutos para prepararse para el regreso de su maestro. 20 minutos pasaron volando y, como era de esperar, a las 8:59 la puerta del apartamento se abrió lentamente. Una cabeza rodeada de pelo blanco y puntiagudo asomó por la abertura. El silencio le indicó al sabio que su objetivo dormía plácidamente. Perfecto. Sus ojos penetrantes escudriñaron la habitación con atención, intentando localizar la figura dormida. Su mirada se detuvo en un mechón de pelo rubio que sobresalía del respaldo del sofá. Me lo pones demasiado fácil, chaval, pensó con malicia. Jiraiya entró sigilosamente en la habitación, empleando toda su renombrada habilidad para el sigilo. A medida que se acercaba al chico de cabello alborotado, metió la mano en el bolsillo y sacó uno de sus muchos pergaminos de almacenamiento. Lo desenrolló lentamente, revelando el kanji de agua. Esto va a ser interesante, pensó. El sabio se abalanzó hacia adelante con gran agilidad y una sonrisa maliciosa. La intención de perturbar el sueño del genin era evidente en el rostro del Sannin. Parpadeó. En lugar del aprendiz bobalicón que esperaba ver, en el sofá había un espantapájaros con el aspecto de Naruto, tapado con una manta para completar el efecto de un niño dormido. ¿Eh? Preguntó el hombre, con la confusión reflejada en su voz. ¿Qué es esto? Estallido. Jiraiya se arrepintió inmediatamente de esa pregunta. Su objetivo, Naruto Uzumaki, el bromista número 1 de la aldea de la hoja, apareció de la nada y golpeó al gran sabio en la nuca con una sartén cómicamente grande. Naruto soltó una carcajada histérica al ver cómo el poderoso Jonin de la hoja se desplomaba contra el suelo. Se agarró los costados intentando aliviar los dolorosos calambres que le provocaba la risa. Ya se podía ver un gran chichón formándose en la nuca de su mentor. ¡Ja! Gritó el estudiante triunfante, alzándose sobre el maestro. Eso te pasa por intentar meterte conmigo, sabio pervertido. Jiraiya, que aún se recuperaba del ataque sorpresa, solo murmuró algo incoherente. Naruto seguía riéndose a costa de su maestro. Le rugió el estómago. Tanta diversión me ha dado hambre, continuó bromeando. Ojalá tengamos ramen. Se dirigió alegremente a la cocina, pensando ya en el delicioso plato de fideos que era su comida favorita. No. Jiraiya, que se había recuperado parcialmente, aún se sobaba la nuca. ¿Por qué siempre me pegan en el mismo sitio? Pensó para sí mismo con expresión seria. Naruto arrugó la nariz en señal de desaprobación. ¿Eh? ¿Por qué no? Esto era simplemente inaceptable. Porque tienes que empezar a comer otras cosas además de ramen. Esa comida no es buena para tu salud, fue la sencilla respuesta de su sabio maestro. Naruto frunció el ceño. Bueno, ¿y si no quiero? Replicó el rubio con desafío. Qué lástima, dijo Jiraiya, teniendo que admitir que disfrutaba un poco viendo la cara de decepción del fanático del ramen. Además, si quieres llegar a medir más de 1,5 metros, tendrás que comer una gran variedad de alimentos nutritivos. Puede que ahora te parezca sádico, pero créeme, me lo agradecerás después. Naruto se estremeció.
Uf, esa palabra. No la vuelvas a decir nunca más. Ni siquiera quería pensarlo. Si bien le encantaría ser más alto, si para ello tenía que renunciar al ramen, no valía la pena. El sabio se dio una palmada en la frente. Nutritivo no es una mala palabra, mocoso, continuó mientras el rostro de Naruto se contraía aún más de incomodidad al oír por segunda vez esa palabra maldita. No digo que no puedas volver a comer ramen nunca más, chico. Solo digo que tienes que incorporar otras cosas a tu dieta si quieres ser más alto, más rápido y más fuerte. De acuerdo, dijo el rubio con voz débil. Solo quería cambiar de tema. Toda esa charla sobre menos ramen y más comida nutritiva lo estaba deprimiendo. El sabio dejó escapar un suspiro exagerado. No le serviría de nada insistir. Por el momento, lo dejaría tranquilo con respecto a sus hábitos alimenticios. Y bien, comenzó el sabio con inocencia. ¿Has escrito algo hoy? Tenía un brillo curioso en los ojos. No realmente, respondió el rubio vagamente, encogiéndose de hombros. Tenías razón. Escribir es mucho más difícil de lo que pensaba. Por fuera, intentó parecer derrotado, pero por dentro estaba lejos de estarlo. Había avanzado mucho más hoy de lo que jamás hubiera creído posible, pero no podía dejar que su maestro lo supiera. Quería ocultarle su progreso al sabio y, de paso, aniquilar sus esperanzas. Jiraiya sonrió con suficiencia, completamente ajeno a las intenciones de su discípulo. Bueno, algún día te darás cuenta de que siempre tengo razón. Dijo con orgullo. Naruto puso los ojos en blanco. Sí, claro. El sarcasmo en su voz era evidente. Cállate, mocoso. Un par de semanas después, estaba oscuro, frío y húmedo. Reinaba un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el suave golpeteo de las gotas de agua contra el suelo. Estalactitas colgaban del techo mientras el agua corría lentamente hasta sus puntas. Una figura solitaria se alzaba en el centro de la oscura cueva. Sin embargo, había algo extraño en esa figura. Una estalactita colgaba justo encima del hombre. Una gota de agua se formaba en su punta. La tensión superficial de la roca luchaba contra la gravedad. El depósito de agua acabó por crecer demasiado y la gota comenzó a caer, en trayectoria de colisión con su objetivo. Solo para que la gota atraviese la figura. La figura no parecía ser un ser sólido. La figura estática y etérea parecía una especie de holograma. Tenía el pelo puntiagudo y el rostro perforado con lo que parecía ser un extraño metal negro. A pesar de no estar físicamente en la cueva, se erguía con una autoridad imponente que aún se podía sentir. Una autoridad que exudaba poder y exigía el respeto de todo aquel que se atreviera a estar ante él. Y gran parte de ese poder residía en los ojos de la figura. La cueva era oscura, sí, pero esos ojos parecían brillar con la misma intensidad que el sol en aquella pequeña y húmeda caverna. Eran morados, con profundos círculos negros alrededor de la pupila que formaban un patrón ondulado. Lleva varios minutos de pie allí. No ha emitido ningún sonido ni se ha movido un ápice desde que apareció. Llegas tarde, dijo finalmente. Curiosamente, seguía solo. Como si estuviera previsto, unos segundos después, otra figura emergió lentamente del suelo. Este ser era muy diferente del anterior. Era sólido y tenía algo parecido a una Venus atrapamoscas rodeando su cuerpo. La mitad de su cuerpo era negro, la otra mitad blanco. Fuera lo que fuese, no parecía humano. Jeje. Lo siento. La voz de la criatura era sorprendentemente alegre, casi juguetona. No se correspondía en absoluto con su apariencia. Tengo que hacer un trabajo y no quería irme temprano y perderme algo importante. Su actitud también contrastaba enormemente con la de la persona con la que hablaba. Él era juguetón y bromista, mientras que el otro era estoico e intenso. Supongo que tienes razón, dijo la figura holográfica tras una breve pausa. Seamos breves. ¿Cuál es tu informe, Zetsu? Por su tono de voz, era evidente que él estaba al mando. Bueno. Comenzó lentamente el que ahora se llamaba Zetsu, con un tono de inseguridad. ¿Podrías decirlo de una vez? Una tercera voz, mucho más áspera y agitada, interrumpió bruscamente. No tenemos todo el día. 3 voces, pero solo 2 figuras permanecían en la cueva. Una persona normal habría reaccionado ante tal anomalía, pero la figura holográfica ni se inmutó. Estoy de acuerdo con Zetsu Negro, ¿cuál es tu informe? Ordenó, observando con más atención el lado izquierdo del rostro de Zetsu. Parecen estar inmóviles por el momento. Y, por lo que se ve, no tienen intención de moverse pronto. Su tono jocoso se transformó en uno ligeramente más serio al transmitir los resultados de su espionaje a su líder.
¿Por qué dices eso? Preguntó el líder, refiriéndose a la última parte del informe. No tienen nada empacado. Si pensaran irse pronto, ya habrían empezado a preparar algunas de sus cosas para el viaje, fue su simple respuesta. Interesante, dijo la figura etérea tras una breve pausa. Pensé que estarían moviéndose constantemente de un lugar a otro para jugar y evitar ser detectados. Cerró los ojos un instante, como si reflexionara sobre algo. ¿Por qué no nos mudamos ya? La voz de Zetsu hizo que los ojos de su líder, entrecerrados por la luz, se abrieran de golpe. Lo miró con curiosidad, esperando a que continuara. Está solo la mayor parte del día y es vulnerable. Sería fácil, dijo la mitad blanca de la criatura con gran entusiasmo. ¿No hay rastro de él? Preguntó con cautela. No. Durante varias horas al día están separados. Eres un necio si de verdad crees eso, dijo con un tono duro e implacable. No subestimes a ese hombre. Será tu perdición. Zetsu Blanco retrocedió levemente ante esas palabras, pero no dijo nada más. Sabía que debía escuchar a su líder cuando hablaba. No creo que sea el momento adecuado para actuar. El hombre con el agujero en la cabeza miró un charco en el suelo de la cueva. Al hablar, el agua se onduló levemente, imperceptible para un ojo humano común, pero sus ojos distaban mucho de ser comunes. Su mirada volvió a su subordinado. Incluso si lográramos capturar al 9 colas, no podríamos sellarlo de inmediato. Lo sabes. Y como no podemos permitir que muera antes, corremos el riesgo de que la aldea de la hoja intente recuperarlo antes de que podamos hacer nada más. Zetsu asintió, pareciendo comprender su lógica. Más importante aún, mientras él lo proteja, el 9 colas será intocable. La intención de sus palabras, antes vagas, finalmente reveló quién era ese hombre. Era el líder, o al menos un miembro de muy alto rango, de la organización criminal de clase S, Akatsuki. ¿Y su objetivo? Naruto Uzumaki. ¿De verdad es tan fuerte, Pain? Zetsu pareció a punto de decir algo más, pero la mirada de su líder lo detuvo. Aún no era su turno de hablar. Sí, dijo Pain, el ahora líder de Akatsuki. Sin embargo, comenzó lentamente, barajando varias posibilidades. Si se presenta la oportunidad, quizá podamos actuar antes de tiempo. Eso fue todo lo que tenía que decir al respecto. Necesitaba reflexionar sobre algunas cosas. Continúen con la vigilancia. Infórmenme de cualquier novedad importante. Se dio la vuelta, dando por terminada la reunión. Entendido, dijeron blanco y negro al unísono. Sus cuerpos descendieron lentamente hacia el suelo hasta desaparecer por completo. El holograma del hombre llamado Dolor permanecía inmóvil en el centro de la cueva. Sus ojos permanecían cerrados mientras comenzaba a pensar en su pasado. Por una fracción de segundo, un fugaz destello de una emoción indescifrable cruzó su rostro. No. No sentía nada. Estaba seguro. Jiraiya Sensei, ¿eh? Qué nostálgico. El holograma desapareció, y sus palabras resonaron en la cueva ahora vacía. Siguiente capítulo. Y el ganador es...